gloria a Dios. Dios es bueno, amado. ¿Cuántos lo creen que Dios es bueno? Pedirle el favor acá. Dios es bueno, amado. Denle un fuerte aplauso al Señor en este día. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes en este lugar, en su hogar, en su familia, en donde se encuentren. Hoy bendecimos la vida de todas las personas que están presentes alrededor a la distancia, de todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy es un día de victoria, un día de bendición, porque Dios por su misericordia nos permite nuevamente estar en el aire. Le pedimos disculpas a todas las personas, a todos nuestros seguidores, pero nuevamente Dios nos ha honrado para estar hoy llevando una palabra de consejo, de esperanza a las vidas de todas las personas que la están necesitando en este momento. Hoy vamos a traer una palabra de consuelo, de esperanza, de salvación, de sanidad, de vida eterna y sobre todas las cosas de paz y de bendición. No te lo creen, amado. Porque Dios es bueno, amado. Porque solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Y todo eso es para edificación. Óigase bien. Para edificación en amor, en el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús, para su iglesia. ¿Cuántos son iglesias de nuestro Señor Jesucristo? Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Porque hay un solo Señor, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Una sola fe, que es la que nos impulsa en creer esa palabra que Dios colocó en Jesucristo. Y un solo bautismo para su honra, su oración y su alabanza, amado. Y todo es para la edificación de los santos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en amor y en espíritu, en la unidad del amor y el espíritu de Dios. Amén. Y dentro, amado, de esa enseñanza que Dios hoy nos trae para la edificación en amor y en espíritu, para la unidad, y el Padre, amado, está presente en todo. Hay una diversidad que Dios usa para la edificación de su iglesia. Hay una diversidad, amado. Y usted dirá, ¿qué tipo de diversidad? Amado, le voy a desglosar la palabra diversidad primero en griego, en latín y en la parte secular. La diversidad en griego tiene un significado que es en el sentido de verdad o multiplicidad de cosas diferentes. En eso se mueve Dios. En el sentido de variedad o multiplicidad de cosas diferentes. El latín la describe de esta forma: la diversidad, que hace referencia a la diferencia, la variedad o la abundancia de cosas distintas, algo como la misma esencia, ¿verdad? Y en la parte secular usted encuentra la diversidad, es algo bueno creado por Dios que refleja la unidad. Entonces Dios se mueve en la diversidad, amado, que ha sido creada por Dios para reflejar la unidad en el Espíritu Santo dentro de su iglesia. En eso se mueve Dios, en la diversidad de la unión
para que sea reflejada en el amor del Espíritu Santo dentro de la congregación de la iglesia para edificación de ella, amados. Y en esa diversidad, Dios nos entregó dones, talentos y ministerios para la edificación de su iglesia. Entonces la palabra de Dios hoy nos va a enseñar, amado, cómo debe ser edificada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Porque hay diversidad y operaciones, y hay administración, y todo eso lo usa el Señor para la gloria de su gracia. Quiero invitarlo para que me acompañen en Primera de Corintios, en el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 3 hasta el 6, amado. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 al 6, amado. En donde Dios utiliza la diversidad de los dones en operación y administración para la edificación de su iglesia, y Dios es el único soberano. Vamos a leer la palabra de Dios con la presencia, la gloria, la unción, el poder, la unidad y el avivamiento del Espíritu Santo en amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el poder de su palabra, y el pueblo en coinonía, amor y paz decimos amén. Que así sea. Leo para ustedes capítulo 12, versículo 3 en adelante de Primera de Corintios. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace las cosas, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, Él es el mismo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y expuesta en este lugar, Señor. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú limpiándome, usándome como vaso de honra, como instrumento útil en tus manos, y que tu palabra, que ha sido leída, escrita y leída en este lugar, Señor amado, cobre vida, y tú nos muestres, nos enseñes, nos reveles todas esas cosas grandes, profundas y ocultas de tu palabra, que tú le entregaste a Moisés en tu monte santo, a todos tus ministros y profetas, Señor amado, a tu siervo David y a tu Hijo amado Jesucristo, y a todos los ministros, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Abre el entendimiento, Señor. Amado, puede sentarse. La palabra de Dios es viva, es eficaz, y nos enseña, amado, que solamente en Cristo Jesús, amado, tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuánto lo creen? La palabra de Dios nos enseña, amados, que no seamos ignorantes. Que no seamos ignorantes ante los dones del Espíritu Santo que Dios
ha derramado en cada uno de nosotros, amado. Y entre otras cosas quiero decirte, son irrevocables. Porque cada uno de nosotros ha sido lleno, dotado de dones y talentos, amado. Y todo es para el servicio a la obra de Dios, para la unificación en espíritu, en amor, amado, para la edificación de los santos que se reúnen en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en toda la vida. No es para otra cosa diferente, amado. Es para el servicio de la unidad en amor, en el Espíritu Santo, para la edificación de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y Dios nos dice que no seamos ignorantes a eso. ¿Sabes por qué? Porque en un tiempo nosotros fuimos ignorantes. Y esos dones, esos talentos que Dios nos ha dado, amados, los colocamos al servicio del enemigo, de la maldad, para que fueran usados para hacer maldad. Pero esos dones y talentos que Dios nos ha dado, debemos tratar de colocárselos a Dios para que Él los pueda usar para la edificación en amor, en espíritu y en verdad, para la iglesia, amado, para los santos de la iglesia, para que haya la unidad en el Espíritu Santo. Pero como no teníamos el conocimiento de la verdad, nosotros estamos a merced del enemigo. Y el enemigo nos usaba como le daba la gana. Usted no se da cuenta, amado, en las calles, cómo están las personas apartadas de la presencia, del camino, de la palabra de Dios, de la verdad de justicia, que es para salvación. Usted lo ve, amado, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Usted lo ve esclavo en el pecado, en los vicios y placeres, amado. Y para ellos eso es felicidad. Pero te recuerdo que tú y yo también estuvimos en esa condición. Pero un día llegó la verdad a nosotros y la verdad nos hizo libres. Y nos quitó esa venda, esa ceguera espiritual, y empezamos a colocarnos a disposición del propósito de Dios con el cual Él nos tiene con vida en la tierra. Y Dios empezó a usar esos dones y esos talentos, amado, pero para la edificación en espíritu, en amor, en la congregación de los justos. Y esos dones y talentos que tú y yo tenemos es para eso, amado. Lastimosamente, aún en estos tiempos hay personas que están usándolo de una forma errada y equivocada. Y algunos le colocan hasta precio al don y el talento que Dios le ha dado para colocarlo al servicio de los demás. Le colocan precio, amado. Usted no se da cuenta, amado. Le voy a colocar un ejemplo para que usted entienda. Usted ve a los grandes artistas cuando los contratan para un concierto, para un evento. Ellos cobran por ir a hacer esa presentación, ¿sí o no, amado? Y cobran un dineral. Porque ese talento, ese don que Dios le colocó, lo colocan al servicio, amado, de los deleites y placeres del mundo, y ellos cobran por esa presentación. Pero ese mismo don y talento que esas personas tienen, Dios también la puede usar para la edificación en amor, en espíritu y en verdad en su iglesia, amado, para la edificación de los santos de su iglesia. Pero en algunas ocasiones también cobran por eso, amado. Más adelante usted se va a dar cuenta que todo eso nos lo entregó Dios para el servicio de su obra. Y dice las escrituras, mis amados, en el versículo 4, dice Dios, versículo 4 en adelante dice:
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que cada uno de nosotros podemos tener un don, un talento que Dios nos ha dado, distinto, diferente, pero todos unidos al servicio de la obra de Dios para su edificación. Va a ser de gran provecho en amor y en la unidad del Espíritu Santo. Y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de los dones, está hablando del talento que Dios te ha dado, y te está hablando del ministerio que Dios ha depositado en algunos hombres y mujeres también, amado. Y todo es para el servicio de la obra, para el servicio de la obra que Dios ha puesto en tu corazón y mi corazón, para la edificación en la unidad del Espíritu Santo. Y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, Él es el mismo. ¿Se da cuenta? Hay talentos, hay dones, hay ministerio, hay operaciones dentro de la congregación de la iglesia de Jesucristo, pero todo en la unidad del Espíritu Santo. Y hay un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y un solo Dios, amado. Y dice, pero Dios es el mismo. Pero muchas veces, amado, cuando tenemos un don, un talento que puede ser utilizado grandemente, nos queremos más importantes que los demás. Nos queremos más grandes y poderosos. Y me tienen que pagar lo que yo les pido. Porque yo lleno plaza. Porque yo lleno iglesia. Porque a mí me ven y me escuchan bastante. Y la Biblia enseña que todo eso es de Dios para la edificación de su iglesia. En amor y en espíritu santo y verdad. Y hay ministerios, amados, y todo es para la edificación de la iglesia. Y hay operaciones dentro de la iglesia y todo eso es para edificación. Y Dios compara, amado, el cuerpo del ser humano para que tú y yo podamos entender el propósito que Dios tiene con los dones, con los ministerios y las operaciones en su iglesia, para que tú y yo podamos entender, amado, lo que Dios quiere hacer en unidad dentro de su iglesia con el Espíritu Santo. Porque a veces creemos, amado, que el Dios pequeñito no es importante, como de pronto lo puede ser la oreja, los ojos o la boca. Amado, todos tus órganos, todos los sentidos, todo lo que tú tienes en tu cuerpo tiene la misma importancia. Todos tienen la misma importancia, amado. Como la tiene el corazón, porque ya que el corazón se para, hasta ahí llegaron todos. Pero tiene la misma importancia como lo tiene el más insignificante de los órganos de tu cuerpo. De esa manera Dios nos está mostrando, nos está revelando, nos está enseñando cómo debe ser la unidad dentro de su iglesia, amado, con la misma importancia de todos. Pero a veces nosotros nos creemos más importantes que los demás y pasamos por encima del resto de la congregación porque yo soy el que tengo el don, el talento más grande. Y nos olvidamos que todo eso es de Jehová y todas las operaciones que se hacen y la administración le pertenecen a Jehová. Amado, Dios es bueno y para siempre son todas sus misericordias. Aunque haya diversidad de operaciones y aunque haya buenos administradores de la gracia de Dios, todos tienen la misma importancia, amado. Porque muchas veces
No todos son ministros, pero todos tienen talento, todos tienen dones. Y si todos nos unimos y nos colocamos al servicio de la obra, la gloria de Dios va a ser manifiesta, amado. Pero cuando tenemos un don que se manifiesta ante un grupo de personas, entonces ya nos creemos más importantes que Dios y que la misma unidad de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay artistas famosos, amados, y con unos dones y unos talentos grandísimos, amados. Llenan plazas, llenan estadios. Pero tenemos que acordarnos que Dios no nos dio fue para la edificación de su iglesia. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Y dentro de la iglesia de Dios encontramos hombres, mujeres, en operaciones al servicio de la obra. Encontramos hombres y mujeres como administradores dentro del servicio de la obra. Pero todo eso le pertenece a Jehová, porque Él lo tiene todo atado a través de su Santo Espíritu para que haya la unidad de su iglesia. ¿Sabe por qué la iglesia en estos tiempos no se ha unido como Dios quiere? Porque cada quien está haciendo lo que le da la gana con los dones que Dios le ha entregado. Cada quien está haciendo lo que le da la gana con el ministerio que Dios le ha dado. Y se han olvidado que el Espíritu Santo es el mismo. Y que el Señor es uno solo. Y que Dios lo es todo. Y que nosotros solamente somos vasos de honra, vasija, instrumento que Dios usa y puede usar para su gloria. Pero como tenemos un don, como tenemos un ministerio, entonces yo soy el más importante, el más grande, no solamente de la congregación, sino que me creo más grande y poderoso que Dios. Necio. Dice las Escrituras, en cualquier momento te sorprende la muerte, y a dónde van a quedar tus tesoros. El rico creía que nunca se iba a morir porque tenía muchas riquezas, y Dios le dijo: necio. Y la Biblia nos enseña que no seamos ignorantes a lo que Dios nos dice a través de su palabra, amado. Dice: no quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. No seamos ignorantes, porque Dios nos ha dado un don. No nos vamos a creer el más grande, el más importante de la congregación de la iglesia, o mucho más grande que Dios, por un don que Dios te ha dado, por un ministerio que Dios te ha dado. Eso nos los entregó Dios para la unidad de su iglesia. Damos la gloria a Dios, amado. También la Biblia habla, amado, de los buenos administradores de la gracia de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice las Escrituras: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si Dios nos ha dado un don, nos ha dado un ministerio, las Escrituras nos enseñan que lo hagamos conforme a la voluntad, a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, el que Dios le ha dado, amado, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Y hay muchas personas que a Dios le ha dado talento y ministerio y pasan por encima de nuestro Señor Jesucristo y aún del mismo Dios. Y si no me pagan lo que pido, no voy. Damos la gloria a Dios, amado. Dios se puede. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 11, amado. Dice las Escrituras: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a él es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el ministerio, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento del Espíritu, a otro diversidad de géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo de Jehová, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ni siquiera, amado, lo que tú y yo tenemos, amado, es porque a nosotros nos dio la gana, sino porque al Espíritu Santo le plació, como Él quiso, darnos dones y talento, amado. Y nuestro Señor Jesucristo dando su ministerio, amado, pero todo para el servicio de la obra de Dios. Pero nos queremos más grande que Dios, que su Hijo amado Jesucristo y su Santo Espíritu, y pasamos por encima del poder de la palabra de Dios también, amado. Somos grandes, pero cuenta le tendremos que dar a Dios por todo eso, amado. Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Pero todo eso acontece, amado, porque aún no hemos muerto al pecado. Aún no hemos muerto, amado, a los deleites y placeres del mundo, a la vanidad de este mundo, a la maldad de este mundo. Todavía no nos hemos apartado, amado, cuando actuamos de esa forma. Pero tú y yo tenemos que tener presente, amado, que de Dios es la diversidad de dones y ministerios para trabajar en la unidad del Espíritu Santo en amor en la congregación de su iglesia, amado. Por eso las Escrituras nos enseñan: hallará nuestro Señor Jesucristo amor cuando Él venga. Amado, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don, Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado un ministerio. De pronto no te ha dado ministerio, no te ha dado talento, pero te dio dones. De pronto no te dio don, pero te dio un talento, te dio un ministerio, amado. Y todo es para el servicio de la obra de Dios. Y a veces nosotros en la misma congregación de la iglesia de Jesucristo nos sentimos pequeños. Porque yo nada más soy el que llego a interceder y a orar.
Porque yo soy el único que vengo a hacerle el aseo al templo. Dios te dio ese don, Dios te dio ese talento, úsalo para la gloria de Dios. Porque cuando venga el grandote ese que se la cree grande porque tiene un ministerio grande, se tiene que sentar y se tiene que congregar donde tú limpiarte y barriste y colocarte la silla. Todos los dones, todos los ministerios son importantes. Amado, la enseñanza más grande que Dios le ha dado al ser humano para que pueda vivir en la unidad del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Ojalá nos miremos en el espejo, amado, y nos miremos los ojos, la nariz, la boca, las orejas. Nos miremos nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, los dedos, amado. Ojalá nos miremos todo el cuerpo, amado. Y usted mire de su cuerpo cuál es el órgano más importante para usted. Todos tienen una sola función: de mantener el cuerpo en la unidad, con vida y en amor. Amado, la enseñanza más grande de unidad la tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Sencillamente nos tenemos que mirar en el espejo y mirar cómo está unido nuestro cuerpo para así unirnos en la congregación de los justos. El dedo pequeñito no le dice al más grande: yo soy más importante que tú. No. Todos los miembros de nuestro cuerpo tienen la misma importancia. Y el día que uno se duele, todo se duele, amado. Porque uno se golpea el dedo pequeñito y todo el cuerpo se le descompone, ¿sí o no? Siente uno el malestar, me arranqué la uña y todo el cuerpo se te descompone. Se arrancó la uña del dedito pequeñito y todo el cuerpo se descompone. Así pasa dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no colocamos al servicio de Dios los dones, cuando no colocamos al servicio de Dios los ministerios, cuando no colocamos al servicio de Dios las operaciones que hacemos dentro del templo de la iglesia, cuando no colocamos la administración, cuando nosotros no colocamos eso en las manos de Dios para que Dios a través de su Santo Espíritu lo una, no funcionamos bien, amado. Nos hace falta eso, amado. Yo nunca he visto en un cuerpo, por ejemplo, en mi cuerpo yo nunca he visto que el pie izquierdo puede para allá, el derecho puede para acá, o que los dedos de mi mano, de mi pie salen cada uno por su lado. Yo no he visto eso, amado. Yo lo miro y tengo mi dedo completo, las uñas de los dedos completos, y todos están pegaditos, todos vamos en el cuerpo, todos vamos juntos, amado, al mismo lugar, todos nos dolemos, todos nos sentimos. ¿Por qué no se puede hacer eso en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, amado? Porque todos tenemos que ir bajo la dirección del Espíritu Santo de Jehová. Todos tenemos que colocarnos a los pies del Señor en la unidad del Espíritu Santo de Dios, para que se pueda producir la unidad en amor para la edificación de los santos en la iglesia del Señor Jesucristo. Pero tenemos que morir el pecado, hermano. Muertos al pecado en la semejanza de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y poder ser llenos del Espíritu Santo y los dones al servicio de Dios para que Él haga todas las cosas. ¿Se dan cuenta, hermano? Tenemos que morir al pecado. Y para morir al pecado tenemos que llegar rendidos a los pies de Cristo, creyendo la palabra de Dios y recibiendo a Jesús, para colocar a los pies de nuestro Señor y del Espíritu Santo todos los dones que Él nos ha entregado, y todo para el servicio
de Dios, el único que hace todas las cosas. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 9 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que estamos también con Él y viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos y no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, amado. ¿Sabes una cosa, amado? Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos la importancia, la grandeza que había de Él ser crucificado y muerto para levantarse el tercer día, los discípulos no querían aceptar eso, amado. Imposible que a ti te pase eso, Señor. Yo peleo por ti con el que sea. Pero Jesús le decía: a ustedes les conviene que yo muera, porque cuando yo muera y resucite, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, porque Jesús estaba trabajando por la unidad de su pueblo santo en la congregación de los santos. Jesús sabía que la única forma para Él unir a la raza humana en reconciliación con Dios era por medio de su muerte, para levantarse el tercer día y darnos al Consolador, el cual viene a unirnos en espíritu y en verdad, amado, en la unidad del amor para edificación de la iglesia de los santos, amados, donde todos nuestros dones, todo nuestro ministerio, todo el talento que Dios te ha dado, hay que colocarlo a disposición de Dios para que Él haga conforme a su gloria. Pero cada quien, amado, queremos brillar, cada quien queremos lucirnos, amado. Mire, amado, en una congregación hay personas que se pelean por estar en el púlpito, se pelean por ser los voceros porque quieren ser mostrados ellos, quieren mostrar sus dones, sus talentos, sus ministerios, amado, no sabiendo que tenemos que dárselo y colocarlo y rendirlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, amado, para que esté al servicio de Dios para su gloria y su honra. Pero si a mí no me dejan hablar dentro de la congregación, yo me molesto. No, porque el hermano Juan o el hermano Félix, ellos no saben hablar bien. No, amado. Así no son las cosas. A cada uno Dios le dio un don, le dio un ministerio, le dio un talento para que todo eso fuese puesto, se coloque al servicio de la edificación en amor y en el Espíritu Santo de Dios dentro de la congregación de su iglesia y de todo su pueblo santo, amado. Pero tenemos que morir al pecado, porque si tú y yo no morimos al pecado, la vanidad va a reinar en nuestro corazón y yo voy a querer siempre estar, amado, figurando. Yo soy el único que puedo hablar aquí, más nadie. No, amado. Hay hombres y mujeres, amados, que se toman la atribución de decir: Dios me habla a mí. Gloria a Dios, amado. Dios le habló a Moisés, Dios le habló a David, Dios les hablaba a los profetas, Dios les hablaba a sus siervos y a sus ministros, amado. Dios le hablaba a su pueblo, ¿sí o no? Pero todo lo que Dios hablaba era para edificación.
de la unidad en el Espíritu para todos, amados, con su palabra y su Santo Espíritu. Y algunos dicen, si a mí Dios no me muestra, yo no te puedo dar un consejo, porque nos acostumbramos a la práctica del adivino y al agorero, de estar consultando, amado, a los hombres y no a Dios. Amado, tenemos que morir al pecado y tenemos que morir en Cristo Jesús, amado, el cual se entregó en sacrificio santo y fue crucificado, muerto, amado, y enterrado, pero al tercer día se levantó con poder y gloria. Y cuando Él se levantó el tercer día, amado, nuestro Señor Jesucristo visitó a más de 500 personas, ¿bien? No solamente visitó a sus discípulos, Él visitó a más de 500 personas, amado. Solo registra la Biblia, no te lo estoy inventando yo. Jesús visitó en 40 días que estuvo en la tierra después de resucitar, visitó más de 500 personas más. Y después se fue y nos dejó el Consolador, porque Jesús murió, fue por la unidad, la salvación y la vida eterna tuya y mía y de la iglesia, amado. Y nos dejó como ejemplo nuestro cuerpo. Mirémonos en el espejo, amado, para ver si el Dios pequeñito puede para un lado, el Dios cabezón puede para el otro, si el brazo puede para allá o el otro puede para acá. Todo el cuerpo anda en armonía y unidad. Ese es el ejemplo más grande de unidad que Dios nos coloca, amado. Y estamos tan ciegos que a veces no vemos y escuchamos ese ejemplo. Pero damos la gloria a Dios, amado, porque el día que tú y yo, amado, estemos muertos en el pecado, en Cristo Jesús, vamos a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Y todo eso aconteció, amado, por la unidad del Espíritu Santo para la edificación en amor, en la congregación de los justos, en su pueblo santo, amado. Efesios, capítulo 4, versículo 11, amado. Vámonos a Efesios, amado. En el capítulo 4 de Efesios, amado, la unidad del Espíritu Santo de Dios en amor. La palabra de Dios nos enseña, amado, el propósito de Dios con los dones y ministerios en su iglesia. Dice las Escrituras, amado, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para eso Dios levantó los ministerios, amados, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños frustrantes, dejándonos llevar por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta, no? Dentro del cuerpo humano tenemos una coyuntura, que esa coyuntura sirve de enlace en todo nuestro cuerpo para la unidad de todos los órganos y de todo lo que compone nuestro cuerpo, amados. Y el Espíritu Santo de Jehová ha sido puesto, amado, para la unidad de los ministros y de todas las personas que a Dios le ha dado dones para el servicio de la edificación en amor de su iglesia. El ser humano tiene el ejemplo más grande de unidad reflejado en su cuerpo. Ese es el tipo de unidad que Dios quiere para nosotros, para la iglesia de Jesucristo. Pero amado, aquí cada quien quiere figurar. Aquí cada quien quiere mostrar que tiene dones, que tiene talentos mayores que los demás. Hipócrita, fariseo, todo eso le pertenece a Dios. Amado, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, con un solo fin: de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No para figurar, ni para lucir, ni para creer ser más grande, sino para la edificación de su cuerpo, amado. Pero algunos tienen su corazón lleno de astucia y lo usan para beneficio propio. Y dejan aparte la humildad y la sencillez y la entrega a nuestro Señor Jesucristo, pisoteando la sangre de Dios, amado. Hay ministros que son más importantes que el mismo Jesús. Y Jesús es el Señor de todos ellos y de todos nosotros. Aquí el más importante se llama Jesús. Y Él nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para vivir en la unidad, en amor. Si usted y yo estamos viviendo en medio de discusiones, de peleas, de rivalidades, de envidia, aquí no está el amor de Dios, mucho menos el Espíritu Santo de Dios. Aquí no hay unidad, no la hay, amado. Estuve hablando con una persona, amado, que tenía un problema en una pierna. Y los dictámenes médicos y el consejo que le daban a las personas que estaban a su alrededor era de decirle: pero móchate esa pierna y ya. Y me preguntaron, amado, ¿usted qué dice? Y amado, es fácil para ti y para mí decirle a esta persona que se moche los pies, que moche una pierna. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a quedar con dos y él va a quedar con uno. Y tienes que tener en cuenta que él es una persona joven y que eso lo va a afectar psicológicamente, físicamente, en todos los ámbitos. Que este joven tenga que resignarse a que le corten la pierna. Y él decía: quiero que me hagan
que me opere. Y si ya eso no da resultado, entonces que se haga la voluntad de Dios. Hágale, amigo, que esto es para el que cree. Ahí está, amado, con sus dos piernas. Los médicos dijeron: hay que mocharte. Y sus amigos y todas las personas que estaban alrededor de él decían: móchate. El Dios no me la voy a mochar. Porque es fácil, amado, pensar, decidir y hablar por otro, por nuestra propia opinión, sin permitir que lo que Dios, su voluntad y su obra se haga manifiesta. Amado, y eso es lo que en el mundo entero está dañando a la humanidad. La propia opinión, el pensar y el hablar por los demás, el querer que se haga lo que yo quiero, porque a mí eso es lo que más me conviene. Eso es lo que tiene dañado a esta humanidad. Eso es lo que está dañando, amado, la unidad en amor en la iglesia de los santos. Querer figurar y querer ser más grande, hermano. El ministerio lo da el Señor, los dones lo da el Señor, y todo es para la edificación en su gloria, amado, para ser usada por Dios para su gloria. Pero como yo hago milagros, pero como yo sano, entonces yo cobro por esos dones, yo cobro por ese ministerio, y si no me pagan no voy. Amado, estamos actuando como hombres carnales llenos de pecado, porque así, amado, obra el que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Hay personas que cobran millones por una presentación en una plaza, por una actuación en una plaza, amado. No tienen a Cristo Jesús en su corazón y no han entendido que todo eso es para la edificación. Sí, amado, el obrero es digno de su salario. Claro que sí, amado. Pero si nos dejamos recompensar por Dios, va a ser mucho mejor. Amén. Amado, te quiero invitar en este día para que tú reflexiones que todo lo que tú tienes es para que lo coloques en servicio de Dios, en la unidad del amor y el Espíritu Santo, para edificación de su iglesia y de todos los santos, para que la paz y el amor de Dios sea manifiesto, para que el día que venga nuestro Señor Jesucristo o partamos de la tierra podamos ser levantados o resucitados entre los muertos para su gloria y su honra, por una eternidad al lado del Dios Padre. Aquí nadie se tiene que creer más importante que nadie. Aquí todos somos operadores y administradores en las manos de Dios. Lo que tú tienes, amado. Amado, porque cuando nosotros hacemos las cosas, las hacemos con amor. Y todo lo que tú hagas, hazlo para agradar a Dios. Que el Dios de los cielos te bendiga grande y poderosamente en este día. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, amado.